Bueno, muy buenos días. Vamos a darle continuidad a la clase de la unidad número 3. Recordemos entonces lo que la semana pasada estábamos trabajando, conociendo los elementos de ese nivel que llamamos mesosocial. Estamos trabajando con conjuntos humanos. Estamos hablando de agrupaciones de individuos que se interaccionan unos respecto a otros, ¿no? Y allí hemos explorado algunos conceptos como el de los diferentes colectivos sociales, como las multitudes, muchedumbres, audiencias, públicos, redes sociales. Nos hemos centrado, hay un concepto, digamos, básico del nivel mesosocial, que es el de los grupos sociales. Lo hemos definido y hemos trabajado con sus diversas características y tipos. Y destacamos en las tipologías lo que es el grupo de pertenencia y el grupo de referencia, que son, digamos, dos conceptos sociológicos sumamente importantes que trabajan entonces con la participación efectiva en un grupo o la expectativa de pertenecer, digamos, la identificación con algún grupo en el que simbólicamente nos sentimos parte, aun cuando no necesariamente somos parte de él. La siguiente parte, entonces ya comenzamos a trabajar la noción de institución social. Aquí, entonces vamos a trabajar fundamentalmente ya no tanto con el conjunto humano, digamos, de personas, de individuos sumados con otros individuos, sino que vamos a estar centrados en la noción de pauta de conducta. Es decir, un elemento de carácter más abstracto. El orden social se monta sobre la base de que hay la necesidad de lograr predecir las conductas de las otras personas y hacer una adecuación mutua de los comportamientos de los seres humanos que vivimos juntos, ¿no? Hay una noción que ya un supuesto de la sociología, que es la naturaleza social de los seres humanos. Los seres humanos por naturaleza propendemos, nos inclinamos a ser accesibles a otros seres humanos y por tanto a tener relaciones de interacción, de satisfacción, de expectativas mutuas y de comportamientos relativos a el comportamiento del otro. Eso, entonces, genéricamente, y sobre todo desde la perspectiva dominante en la sociología, que es la perspectiva estructural funcionalista, hablamos de pautas culturales que prescriben reglas de conducta. O sea, el orden social se garantiza sobre la base de que las personas, desde muy pequeñas, van aprendiendo reglas de cómo comportarse unos respecto a los otros. Y esas reglas son de aceptación general dentro de una cultura y eso implica un espacio, un tiempo, unas tradiciones, es decir, hay un tiempo histórico en el cual conjuntos humanos vienen relacionándose entre unos y otros y van compartiendo símbolos, metas, fines, creencias, y eso, digamos, va constituyendo la unidad social, que es un concepto que es el de cohesión social. Por tanto, la cohesión social implica que los individuos humanos aceptan las reglas, se acogen a las reglas, asumen las reglas. La no asunción de las reglas generalizadas es un concepto que ustedes lo deben haber escuchado por allí, algunas personas lo utilizan de una manera más o menos adecuada, una propuesta de Emilio Durkheim, que era la anomia.
La anomia o anomía, dicen algunos, que es la ausencia total de reglas. Entonces, el orden social es el conjunto de reglas, de pautas que reglan la conducta y que permiten que los seres humanos convivamos de manera pacífica o no, con lucha, con competencia, con cooperación, pero que estemos juntos en un territorio en un tiempo determinado. Según Talcott Parsons, en general se habla de unas pautas que son de orden normativo. Cuando decimos normativas, que bueno, son normas que vamos aprendiendo, que existen en la sociedad, y quienes nos integramos a la sociedad debemos aprenderlas a través de lo que se conoce como el proceso de socialización, donde la sociedad construye al individuo. También recuerden que lo mencionamos con el amigo George Herbert Mead, que habla de que la sociedad es previa al individuo, la sociedad recibe al individuo y moldea al individuo, incorporándole pautas, creencias, normas y valores, ¿no? Entonces, vamos a trabajar para llegar a la noción de sociedad, que sería la más amplia y más abstracta, con una serie de pautas que son los que definen el modo en que se comportan unos seres humanos respecto a otros seres humanos. Tales pautas se consideran apropiadas. ¿Cuál es el comportamiento apropiado de una persona? Por género, por edad, en función de la relación con otros, en función de la legitimidad. Ya la clase pasada hacíamos énfasis en el concepto de legitimidad como la aceptación social de algo. O sea, algo es legítimo cuando el conjunto de la sociedad, o por lo menos la mayor parte de la sociedad, lo acepta y lo incorpora como parte de su forma de hacer y su forma de relacionarse. El no respeto de lo legítimo generalmente lleva a un castigo. Y eso, justamente, esas pautas legítimas, que es lo que esperamos de los demás y es lo que nos permite la convivencia, ¿no? Requieren una aprobación, pero esa aprobación se viene arrastrando de generación en generación. Decíamos que la legitimidad es algo de carácter dinámico, no es estático. Cuando decimos que es dinámico, es algo que se va formando, y así como se va formando, también puede irse eliminando. Algo que no es legítimo puede irse legitimando en la medida en que mayor cantidad de personas lo aceptan y lo incorporan como parte de su comportamiento, mientras que va dejando de ser legítimo cuando un uso o un comportamiento deja de ser utilizado por gran parte de la sociedad. Por ejemplo, pensemos en los trajes de baño. No siempre los trajes de baño han sido aceptados tal cual los usamos en la actualidad, y son diferentes dependiendo si somos hombres o son mujeres, y dependiendo de el ámbito en el cual se use. Entonces, hay sociedades que permiten trajes de baño más pequeños, otras que permiten trajes de baño más grandes. Es decir, el uso y la costumbre requiere la aprobación de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de pautas de conducta social, que son las que definen el modo de relacionarse las personas, y en general el no cumplimiento de tales pautas de comportamiento son reprobados socialmente. Entonces ahí hablamos del terreno de la ética y de la moral. Entonces las pautas culturales nos dicen qué reglas de conducta debemos seguir. Y eso, como todo en sociología, es relativo. Es relativo. Ahí podemos hablar de un continuo. Hay comunidades y personas más conservadoras, son las que exigen el cumplimiento más estricto de las reglas. Hay comunidades más liberales que le dan una mayor flexibilidad a la aplicación de las reglas, y por supuesto van a haber otras
en las cuales realmente hay el margen de tolerancia es muchísimo, muchísimo mayor, pero para poder convivir se requiere el cumplimiento a un mínimo de reglas de conducta, que es lo que la sociedad esté dispuesta a tolerar, no siempre en su conjunto, sino en las comunidades en concretas en las cuales se dan esas relaciones. Aquí entonces vamos a hablar de una serie de pautas que tienen diferentes definiciones. Entonces, hablamos del rol, el estatus, los usos, las costumbres, las instituciones sociales, la organización social y la sociedad, tal cual ustedes se lo estarán pensando. Va desde un nivel mínimo, un nivel de la aplicación de individuos, hacia un nivel más amplio que abarca el conjunto total de los individuos que forman parte de la sociedad. Aquí les traigo algunas imágenes de lo que sería una tradición que está pautada para nosotros, para los venezolanos, hacer las hallacas en familia. Entonces, nos dividimos el trabajo, estamos todos juntos y es para nosotros una celebración. O sea, hacer las hallacas es reunirnos y en conjunto celebrar, conmemorar que viene la Navidad y todos, bueno, participamos de alguna manera en ello. Un matrimonio, el conjunto de roles que es socialmente establecido, el del estudiante, el del médico, estudiante de salud, el arquitecto o ingeniero, el oficinista, el obrero industrial, el maestro, el vendedor, son una diversidad de roles que conviven en la sociedad, ¿no? O sea, esto es para traer una imagen de lo que sería en general pautas de comportamiento que necesariamente son aprendidas por nosotros, tal como lo vimos con la clase de microsociología con George Herbert Mead. Las personas aprendemos desde pequeños, entonces el modo de comportarnos respecto a los demás. Aprendemos primero papeles sencillos y luego vamos haciendo, en la medida que vamos creciendo, se va complejizando y se va dando entonces en cada uno de los individuos humanos la multiplicidad de roles. El rol de hijo, el rol de papá, el rol de hermano, el rol de primo, y cada uno de ellos va a tener una pauta, unos límites dentro de los cuales ese comportamiento es aceptable y es aceptado. De tal manera que tú, cuando te vas a relacionar con un amigo, y sabemos ambos que somos amigos, entonces cuáles son los límites del comportamiento aceptable siendo amigos, cuál es el límite del comportamiento aceptable siendo hermano, cuál es el límite del comportamiento aceptable siendo cualquier otro tipo de relación, y eso lo aprendemos a lo largo de nuestra vida. Entonces esa red, esa gran malla de relaciones entre los roles con los estatus que vamos a ver a continuación es lo que va a constituir las comunidades y las sociedades. Entonces partimos justamente de ese concepto, el concepto de rol y el concepto de estatus. En realidad no son dos conceptos aparte, es un sistema, diría Talcott Parsons, el sistema rol-estatus. Algunos otros autores, como el Ichinoi, que lo estamos citando mucho en esta exposición, nos habla que el rol y el estatus son como dos caras de la misma moneda. Mientras que el rol es la pauta en sí misma, que nos habla de lo que se espera de una persona en función de su relación con otras personas. Por eso nos dice literalmente, el rol es una pauta de conducta que se espera de las personas que ocupan un estatus. Es decir, cada estatus tiene una serie de expectativas y de roles que debe cumplir. Podemos hablar de una metáfora teatral allí, el papel que asumimos como alumno, como maestro, como tío, como primo, digamos, hay
una pauta que tú te tienes que aprender y tienes que jugar ese rol, ese papel, en función siempre del otro concepto que es el estatus, que nos dice allí que el estatus nos habla de una marca de identificación social de las personas en relación siempre con otras personas. Estamos hablando de relaciones sociales, un individuo, no el individuo como cuerpo, sino el individuo como papel, el individuo como rol. Y entonces cada uno de esos elementos te marca y te genera unas expectativas a las cuales debes satisfacer. Implica necesariamente jerarquía. Algunos roles tienen mayor jerarquía que otros. En el caso de nuestra relación profesor-estudiante, se entiende que el profesor lleva una mayor jerarquía que el estudiante. Y si clasificáramos a los estudiantes, hay sitios, recuerdo que hay sitios donde los estudiantes eligen un delegado. Entonces el delegado tiene un estatus por encima del resto de los estudiantes, ¿no? Por ser delegado del curso o por ser, digamos, en el caso de la Universidad de las Fuerzas Armadas, eh, eh, hay el teniente de la clase, que es el que lideriza esa clase y tiene un estatus por encima del resto de los estudiantes de esa misma clase. Entonces hay una jerarquía que está implícita o explícita. Hay una posición en la comunidad en relación con otras posiciones. Vivimos, por ejemplo, en un condominio, y en ese condominio nosotros eh, vivimos y elegimos a una junta de condominio, y en esa junta de condominio elegimos a un presidente, a un tesorero, y cada uno de ellos entonces, aun siendo vecinos como los demás, van a tener un estatus diferente en función de ese rol que están cumpliendo de liderazgo y de responsabilidad frente al resto. E implica generalmente también un cierto prestigio. Vamos a poner el médico, el ingeniero, el intelectual, el profesor universitario, en la jerarquía social un cierto prestigio. Y eso va a implicar unas reglas de cómo debe comportarse. Eso se ve mucho de manera más explícita en el terreno de la educación con el maestro. El maestro no puede comportarse de cualquier manera porque el maestro es un modelo de conducta. Todos en la comunidad están pendientes de cómo se comporta el maestro. No puede permitirse cualquier tipo de comportamiento porque es modelo para los nuevos miembros de la comunidad. Si llegara a cortarse, ya saben que nos vamos a volver a conectar. Entonces, el rol y el estatus, incorporamos aquí la noción de socialización como el proceso de aprendizaje. No nacemos con los roles y los estatus ya incorporados, sino que vamos aprendiéndolo desde niños y forma parte justamente de cómo la familia nos moldea, la escuela nos moldea, las instituciones en las cuales participamos van moldeando la conducta adecuada, la conducta que sea aceptada y aceptable por cada uno de los miembros de la sociedad. Y por tanto, lo aprendemos y lo aplicamos. Y en general, entonces, ese sería el nivel mínimo básico de pauta social. El sistema rol-estatus. Y ese sistema rol-estatus, cuando vamos tejiéndolo como conjunto social, va a constituir lo que llamamos genéricamente organización social, que es otra forma de definir lo que es la estructura social. Es decir, la estructura de la sociedad como un todo lo va dando justamente la malla de relaciones entre los roles y los estatus, que va a dar, y aquí traemos esta imagen un poco para ir viendo cómo hay una jerarquía social compuesta por una serie de responsabilidades sociales mutuas entre unos y otros, ¿no? La base de la sociedad, que generalmente está por los trabajadores manuales, los funcionarios de trabajo fundamentalmente intelectual, funcionarios militares, los funcionarios de la iglesia,
los funcionarios de la alta jerarquía social. Aquí entonces hay una jerarquía, un estatus de cada uno de ellos y roles que cumplir, roles de autoridad, roles que se subordinan unos respecto a otros, y entonces nos da una imagen de lo que sería cómo se organiza, cómo se le da forma a la sociedad. Entonces, desde la base de los roles y los estatus, se va constituyendo la gran malla de lo que sería la organización y la estructura de la sociedad. Entonces, ese es el concepto. Hasta ahorita hemos entonces trabajado el concepto de rol y de estatus como sistema y cómo eso se va entretejiendo y la suma de todo ello en mutua relación va constituyendo la estructura de la sociedad. Luego tenemos el concepto de institución social. El concepto de institución social nos habla entonces de una pauta más general, más abstracta, en el cual se incorpora el conjunto total de las normas de interrelación entre las personas y en las cuales se centra la actividad humana. O sea, hay instituciones que se adecúan a ámbitos de la acción humana, por ejemplo, el ámbito educativo, por ejemplo, el ámbito deportivo, el ámbito religioso, el ámbito de la administración del poder. Cada uno de ellos va a tener entonces como ámbito unas pautas, unas normas que le van a dar la constitución del cumplimiento de las expectativas del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, las personas aprendemos a que para la educación lo legítimo, lo deseable es ir a la escuela, aunque en la casa se da gran parte de la educación y la instrucción de los nuevos miembros de la sociedad, le va a corresponder a la escuela la instrucción de esos nuevos miembros de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la institución? La escuela. ¿Cuál es el ámbito de acción? La educación. En el ámbito político, ¿cuál es la institución? El partido político. En la religión, ¿cuál es la institución? La iglesia. Y les mencionaba en la clase pasada que es para nosotros muy claro cuando un comportamiento es legítimo y aceptado en referencia a otros comportamientos que no son legítimos y aceptados. En el caso de las creencias, de las prácticas religiosas, de los rituales referidos a creencias, entonces vamos a conseguirnos con creencias y rituales que no son aceptados por la sociedad. Entonces a esos no se les da un reconocimiento como iglesia, sino que son denominados sectas. Las sectas, como creencias, como rituales, como modos de comunión, implican que no están adecuadas a las pautas socialmente aceptadas. Por tanto, no son legítimas. Entonces, las sectas vendrían siendo los comportamientos religiosos no institucionalizados. Tenemos el caso de la institución de la convivencia afectiva, el modo legítimo de convivir efectivamente en la sociedad nuestra es la llamada familia. Ahora, hay multiplicidad de formas en que puede tener la familia. Y quizás hay familias más extendidas, menos extendidas, hay las familias más, digamos, nuestras comunidades indígenas tienen una noción de familia muchísimo más amplia, nuestras comunidades campesinas también, que incorporan a los abuelos, a los tíos, a los primos, y existen las más urbanas, las más modernas, en las cuales generalmente la noción de familia incorpora padre, madre, hijos, padre, madre, hijos. En Venezuela, la familia más común es la familia monoparental, madre sola con hijos. La madre sola con hijos constituye la familia. No ha sido fácil para la sociedad
a nivel de la educación, asimilarlo. Fíjense que en la escuela cuando le hablan a los muchachos, a los niños de la familia, le hablan de un matrimonio con hijos. Pero la realidad nuestra, la realidad venezolana, nos lleva a que un alto porcentaje de nuestras familias están constituidas por mujeres solas con sus hijos, y hay una creciente expresión también de hombres solos con hijos, y constituyen también familias. La otra forma, lo que llamamos familias montoneras, que es aquella en las cuales, bueno, en una misma casa están los papá, mamá, abuelos, tíos, primos, y todos se van quedando y van constituyendo parejas y van teniendo sus hijos y se van quedando en la casa. En este momento se va a detener la grabación para comenzar una siguiente reunión. Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar.